Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Buenas noches, bienvenidos a Por el Tango, y hoy tenemos una propuesta particular, pero en principio, como la educación manda, voy a darle la bienvenida a mi amigo Ricardo Pollo Castro. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? Bueno, hoy lo he convocado al Pollo, amigo, como he dicho, lo que no habla bien de él, hombre de los medios, compañero en la radio, pero además de eso, y precisamente por esto que voy a decir, lo hemos convocado porque es una autoridad en jazz. Y juntos, él sobre todo, vamos a tratar de desentrañar, sin mayores pretensiones, lo que nosotros entendemos como puntos en común entre una música y otra. Sí, así es. Realmente son músicas que tienen hasta orígenes comunes, similitudes. Recordemos que tanto una como otra tuvieron orígenes en las zonas prostibularias, música para divertimento. Es cierto. Es música de espera, antes Sí, de ir a... casi diríamos marginales, va. Marginales, antes de ir a pasar con las chicas. Sí. Bueno, se divertían los parroquianos escuchando tanto Una y otra tango. música. Exactamente. Otro de los orígenes en comunes, fíjate que el nacimiento y los primeros pasos se dan a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y quizás así pensando otro rasgo en común, ambas músicas tuvieron que tener primero el reconocimiento externo, específicamente en Europa, para que después las clases sociales altas, acomodadas, la adoptasen como música. Siendo que partieron desde su propio seno. Sí, en realidad partieron de Me refiero a los lugares de origen de esas clases, las que está proponiendo vos. Sí, por otro lado tenemos, fíjate vos, que los dos se originan en puertos. Es cierto. Otro elemento que yo veo en común es que, por ejemplo, en los orígenes era muy difícil diferenciar el jazz del blues. Por eso a mí me da la sensación, por ejemplo, que dentro del jazz sigue viviendo el blues. Oye, te propongo acá porque le demos juego también a Juanjo Hermida. Buenas noches, Un gran Juanjo. maestro. Bienvenido. Sabes que esta es tu casa, va. Ya no le digo más bienvenido, que entre y listo, y se acabó. Pero digo, a propósito de esto que mencionás, del blues y el jazz, ¿qué tal si escuchamos un poquitito apenas de blues? Me encantaría escucharlo a Juanjo. Señor.
día... Muy bien, Juanjo. Bueno, El otro día me decías vos con justicia, ¿no? Que en tal caso el blues es al jazz lo que la milonga es al tango, proponías vos. Y yo lo tomé y abono eso que decís. ¿Y cómo es la milonga, Juanjo? Maravilla. Bueno, ahora ¿qué te propongo? Que hagamos un alto, que tomemos nuestras sillas y nos tomemos el que te dije, porque vienen los músicos. Dale. Bien, Pollo, y en esta pretensión de reseña ya nos metimos de lleno en la música. ¿Qué era lo que escuchábamos, Pollo? Estábamos escuchando uno de los primeros temas de jazz, el Tiger Rag, y vos fíjate, los autores de este tema, los compositores, es un grupo que se llamó Original Dixieland Jazz Band, y es un grupo blanco. Siempre se habla de que los negros crean y bueno, y los blancos hacen el negocio. Yo no creo que sea tan así, ¿no? Este grupo, el autor de este tema, los compositores de este tema, grabaron un tema que se llamó Liberty Stable Blues en el año 1917. Es la primera grabación que se conoce como jazz. Y en ese momento, si uno agarraba la etiqueta del disco, decía jazz, en vez de con doble Z al final, decía SS. Quizás sea un error tipográfico, muy bien no se sabe el origen de la palabra jazz. Algunos dicen que está relacionado con implicancias netamente sexuales. Eso nos daría la pauta de lo que comentábamos al principio de los orígenes prostibularios de esta música. Y esta música va a ir desarrollándose. Uno de los primeros que va a ordenar los solos en las interpretaciones es el primero cornetista y luego trompetista, Louis Armstrong. Nada menos. Uno de los primeros vanguardistas. Yo cuando hablo de Armstrong y asocio vanguardia y me quiero remitir al tango, lo asocio con De Caro. Se me ocurre pensar, mira qué curioso, para el entonces que vos proponés, nace la comparsita. Y entonces, llegado este momento, te propongo, si estás de acuerdo,
¿Qué tal si escuchamos la comparsita? Yo quería agregarte una sola cosita más, Por si favor, te parece. ese es el momento. Vos fíjate qué interesante que es, este es el periodo, tanto en el jazz como en el tango, donde la música deja de ser funcional, la función social de la música, qué sé yo, acompañar y divertir a la gente en los prostíbulos, acompañar a un féretro cuando van a enterrar a la persona y después volver en el caso del jazz, los mitines políticos, y la música empieza a perder su funcionalidad normal y habitual y tiende hacia la abstracción. Que bueno, por supuesto, después va a terminar siendo música desarrollada en academias. Es llamativo el hecho de que todas las músicas populares nacen como populares y después en el desarrollo tienden hacia la abstracción. ¿Escuchamos la comparsita? Dale, dale. Bueno, aquí estamos de vuelta, Pollo. ¿Y ahora? Y ahora, década fines del 20, principio del 30, quiebre de la bolsa en Estados Unidos, miseria atroz, carencia de recursos, necesidad de la gente de divertirse. Y para divertirse, como dirían los tangueros, es necesario milonguear. Lentamente empiezan a aparecer las grandes bandas del jazz, exclusivamente bailables. Y a medida que va avanzando la década y se recomponen económicamente las clases sociales, las bandas se van haciendo más grandes. Año 1900, por decir una fecha aproximada, 35. Orquestas como la de Count Basie, orquestas como la de Benny Goodman, que en el año 38 ingresa al Carnegie Hall, templo de la música erudita en esa época, para hacer música bailable.
época de Duke Ellington, época de Glenn Miller, que muchos sectores del jazz lo dejan de lado porque era eminentemente bailable. Todas esas orquestas van a hacer que la gente se divierta. Esa desvalorización, esto de decir, esto es exclusivamente bailable, también me parece una presuntuosidad, ¿verdad? Yo vuelvo a insistir para que uno quite todos estos prejuicios que uno trae, que esta es música berreta y que esta es música para apreciar. Y en el jazz pasa mucho, el jazz se ha intelectualizado demasiado. A mí me hace recordar cuando escucho muchos cronistas de jazz, aquellos que te hablan de los vinos, ¿no? Sí. Y que a veces hay muchísimo humo en todo esto, ¿no? Década del 30 ahora, la gente necesita diversión y bueno, escuchamos? Vamos a ver cómo se divierte la gente. Escuchemos jazz. Escuchemos. A propósito de música bailable, los tangueros de este tiempo que estamos proponiendo y con la aparición, hay un músico emblemático, D'Arienzo, vamos a hablar del rey del compás, y a D'Arienzo llega y es determinante en su ritmo, que va a mantener durante toda su trayectoria, Rodolfo Biaggi. Cuando llega Rodolfo Biaggi al piano, le da ese color, ese sentir indiscutible, y entonces, y esto permítanme, es una opinión personal que se puede compartir o no, yo creo que si hay una comparsita emblemática, es la comparsita de Juan D'Arienzo. Sí, y tantas veces denostados por otros sectores del tango que apreciaban otro tipo de cosas, ¿no? Y como decís vos, la época de la milonga, del tango bailable, como citás la orquesta de D'Arienzo, sí. La orquesta de Aníbal Troilo Pichuco, que después va a tener otra evolución. Exactamente, que después vamos a hablar de eso. Pero ahora te propongo que escuchemos un tema que D'Arienzo hizo famoso. Bueno, dale.
Pollo, hoy decíamos de que la música bailable se fue tornando en música más elaborada. Sí, ¿Cómo se da eso en exactamente. el jazz? Imagínate fines del 30, comienzos del 40, para hacer una apreciación en décadas, ¿no? Hay una reacción, lo que habíamos hablado de las grandes bandas llamada la era del swing, llegó un momento que para lo único que servía era para bailar. Los músicos negros preponderantemente establecen una reacción a esa música edulcorada, machacante, que para lo único que servía era para bailar. Los músicos en su cabeza tenían otros sonidos. Le van a dar un valor diferente a las improvisaciones y van a hacer en un lugar que se llama Minton's Playhouse, un club de jazz, donde los músicos se reunían después de hora a expresarse libremente. Y van a hacer lo que se conoció como el bebop o jazz moderno. Las figuras emblemáticas: Charlie Parker en saxos, Dizzy Gillespie en trompeta, Thelonious Monk en piano, Bud Powell también andaba con su piano dando vueltas, y todos estos músicos van a tratar de generar una música donde no sea un mero divertimento. Algo similar, bien lo sabes vos, va a acontecer con el tango, Claro, ¿no? fíjate, y te dejaba terminar. Yo podría citar dos emblemáticos. Uno, Aníbal Troilo, que suma esto que decías vos hoy. A lo meramente bailable aparecen los arreglos. Argentino Galván, Emilio Valcarce, y otros, que incluso entre esos otros aparece después Astor Piazzolla. Y también aparece una música más elaborada, que no necesariamente es para bailar, aunque también se lo hace, sino también para escuchar, deleitarse y gozar. Otro emblemático, sin duda, también podemos decir es Pugliese, ¿verdad? Que por supuesto ya consigue a su vez unos fieles, ¿no? Como se ha dado en el jazz también, en el tango de mi época adolescente, había decididamente barras para esta orquesta y para aquella otra, ¿verdad? Claro, los tipos que se paraban a verla en vez de milonguear, eso también da la pauta, y yo lo asimilo mucho también al tema del jazz. Por un lado, en la misma orquesta, en la orquesta de Troilo, el renovador, Astor Piazzolla. Lo mismo pasaba con las grandes orquestas de jazz que iban albergando sus grandes renovadores. El Lester Young, en saxo, y otros tantos más, que Charlie Christian, el guitarrista, que luego iban a desarrollar el nuevo jazz, el jazz moderno, pero no surgen por generación espontánea, no surgen de la nada, surgen de una tradición, de esa misma música que quieren cambiar, de ese mismo seno que van a cambiar. Los tipos participaron de esa música, ¿no? El fenómeno de que no hay vanguardia sin tradición. Sin duda ninguna. Yo comparto eso. Y fíjate, a propósito de lo que vos decías de los arreglos de Piazzolla en Troilo, ¿no? De cualquier manera, el lápiz final era el de Troilo. Aparte, no nos olvidemos que la orquesta era la orquesta de Aníbal Esto es Troilo, obvio. ¿no? Era la orquesta de él. Bueno, y ahora nos metemos entonces, ¿y qué vamos a escuchar? Mirá, Escuchamos ya por un lado de... Ahora vamos a escuchar Dizzy Gillespie. Exacto. Un tema de Dizzy Gillespie. claro. Dizzy Gillespie, un trompetista emblemático de lo que decíamos fue el bebop. Así que vamos a escuchar un clásico de Dizzy Gillespie. Muy bien, y yo te convido, y le convido a nuestra audiencia toda, el Che Bandoneón emblemático de Troilo y Mansi. They move the same moon above you, a glowing school in the light. The stars are glowing, Tunisia. Never there's a chance of bright. The stars are glowing in the heavens, but all these wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you to the desert land. And words fail to tell that tale too exotic to be told. Each night to be by night and the world would sage your soul. The goods of a day seem to vanish. The ending day brings release. Each one of a night in Tunisia, where the stars are filled with peace.
El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, he balado la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en la gota de tu llanto, che bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, che bandoneón. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, he balado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en la gota de tu llanto, che bandoneón. Ahora estamos en la última etapa de esta charla, por lo menos. Y entonces, Sí. nuevas corrientes. Sí, habría que hacer un programa de un ciclo, ¿no? Sí. Para contarles las historias un en siglo, común. a su vez. Las historias en comunes, las disidencias, las aproximaciones. Y en el jazz estamos en la eclosión de lo que originalmente fue llamado como jazz moderno o bebop. Yo tengo una teoría que es como la teoría de que en el bebop estaba toda la música concentrada y que después iba a estallar como si fuese la teoría del Big Bang en grandes movimientos musicales. Uno de ellos sería una reacción a lo que podemos decir el bebop, que se llamó cool, donde los instrumentadores son fundamentales. Es más, aparecen los nombres de los instrumentadores o arregladores en los discos. Se le da ya un carácter muchísimo más importante, y donde algunos, parte de la crítica lo consideran por el término cool como un jazz frío, ¿no? Es muy relativo, es quizás un jazz más cerebral. Y por otra reacción también que sería proveniente del bop y que entraría en contradicción, por decirlo de alguna manera, con el cool, sería el hard bop, que sería el heredero directo del bebop, pero con músicos con mayor preparación
quizás con mayores conocimientos, dándole lugar también a la improvisación, pero tal vez más controlada. Son grandes parámetros, pero de la década del fines del 40, principio del 50, viene la gran revolución dentro de la historia del jazz. Aparece en la década del 60 el tema de la improvisación total, con una corriente que se denominó free jazz, encabezada por un saxofonista que se llama Ornette Coleman. Y bueno, siempre hubo reacciones de los tradicionalistas. Ahora me acuerdo cuando aparece Charlie Parker tocando, le preguntan a Louis Armstrong qué le parecía esa música. Y bueno, Louis Armstrong dice, no, eso no es jazz, es música china, ¿no? En la época también estamos hablando de la época de Miles Davis, otro de los grandes que militó tanto en la corriente del cool como en la del hard bop. Algunos lo conocían como corriente de la costa este y otras de la oeste, pero son simples clasificaciones porque hay entrecruzamientos. En esta época, en el quinteto de Miles Davis, un tipo que cambió muchas veces la historia de la música, aparece un saxofonista, es decir, empieza a tomar envión con el quinteto de Miles Davis, que se llama John Coltrane, que va a ejercer influencia hasta la actualidad, no solo en su instrumento, el saxo tenor primero y el soprano después, sino va a ejercer influencia en todos los músicos. Un tipo con un nivel de improvisación terrible, impresionante. Algunos problemas tuvo en el quinteto de Miles, porque el sonido de Miles es completamente distinto al de él, pero bueno, el quinteto suena terrible. A mí me gustaría escuchar algo. Permitime que diga esto, pero quería sumar que hablamos de los años 60, vos proponés como una gran explosión. Fíjate, paradójicamente en el tango, lo hemos hablado la otra vez con el maestro Ferrer aquí mismo, ¿no? Hubo una época, te diría, de quietud de nuestra música. Sin embargo, y esto es de mi propio cuño, el germen estaba instalado. Sin duda, el gran determinante que ha sido Piazzolla, pero si pensamos a partir de Piazzolla y lo incluye, podemos hablar de Marconi, podemos hablar de Medero, del propio maestro Raúl Garelo, que por cierto en estos días es una delicia escucharlo, y cantidad de otros tangueros, y aún hasta el día de hoy, fíjate, otros modos de expresarlo. Y bueno, eso también pasó en el jazz, más allá de los entrecruzamientos que estamos hablando en este momento, finales de la década del 60, año 1969, 1970, Miles Davis sorprende a todo el mundo con una formación que para los puristas del jazz es terrible, es la fusión del jazz con el rock. Palabra prohibida para muchos conservadores dentro del ámbito del jazz. Y si uno se extendiese hasta la actualidad, podríamos hablar de música electrónica con estética tanguera por un lado, sin duda, y música electrónica con estética de jazz por el otro, ¿no? Realmente los avances diría un positivista, ¿no? Yo que soy más nihilista prefiero decir las mutaciones que hay en la música surgen más rápidos que la capacidad, primero de esos, entre comillas, grandes sacerdotes que son los críticos, y por otro lado, el público, ¿no? Sí. Y lo que te... Sí, dale. No, llegó el momento de que pares. Yo quiero... Sí, ya iba a sacar la pistola. No. Bueno. No, por eso yo te iba a decir, ya tenemos que dejar de hablar para ir a escuchar... Te ruego. ¿Qué escuchamos? Y vamos a escuchar un tema de John Coltrane, Countdown. Por favor.
Bueno, Pollo, nos estamos acercando al final. Y entonces, antes de ese final y antes de olvidarme yo, quiero que comentes lo de tu curso sobre la historia del jazz, que por cierto es tan rico. Sí, yo estoy dictando un seminario de introducción a la historia del jazz que se llama Del blues al rock, una introducción a la historia del jazz. ¿Por qué una introducción? Porque es una de las introducciones posibles. No me puedo decir que voy a contar la historia. Claro, la historia del jazz. La idea es una aproximación. Además te podemos escuchar en Radio Splendid. Sí, me pueden escuchar en Radio Splendid con Daniel Rebol en la Rotonda, señor, haciendo espectáculos, con Mario Caira, sí, señor, en Radio del Plata. Sí, esas madrugadas fantásticas en Radio Nacional que vos me has invitado de puro generoso. Exactamente, sí, hacemos un programa en la madrugada de Nacional, los sábados a partir de las 3 de la madrugada por la AM. Bueno, yo quiero decirte que muchas gracias por tu visita, sos mi amigo, pero vale la pena, lo cortés no quita lo valiente. Creo que hemos avanzado un pasito, nada más. No nos podemos arrogar, como has dicho vos bien, el ser historiadores. Para despedirnos, porque así lo hemos imaginado juntos, que no es rigurosamente seguir la crónica de lo que estábamos diciendo, un encuentro muy feliz entre Fresedo y Gillespie, ¿verdad? Exactamente, cuando viene Dizzy Gillespie en el año 1956 a Buenos Aires, Osvaldo Fresedo lo invita al Rendezvous, el cabaret que tenía, para que toquen y hacen una versión de algo impresionante que es Vida Mía. Maravilla. Y entonces, nos vamos ahí con Vida Mía y permitime un comentario apenas sobre Fresedo, que era tanto seguido por los escuchadores, por decir de algún modo, los que se paraban, como proponías vos hoy, tanto como por los bailarines. Y entonces a ustedes les digo muchas gracias, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y nos vamos con Vida Mía hasta la semana que viene, aquí mismo, por el tango. Te propongo un brindis. ¿Cómo no? Por el jazz y por el tango.
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura.